La mañana, en directo. Bueno, ayer se recordó un año más, en este caso 16 años, de la puesta en vigencia del Estado plurinacional en Bolivia. Con todos sus bemoles, ¿no? Con todos sus matices, las polémicas que tiene y las cosas que son más bla bla bla, teoría que práctica. Evidentemente, 16 años pueden ser muy poco para poder implementar una medida que está destinada a cambiarle ciertas estructuras a la sociedad y en la misma idiosincrasia de las personas, ¿no? Pero tampoco es nada 16 años, y lo que uno más puede, en este caso, criticar es las contradicciones que uno advierte en el discurso de los gobernantes, en este caso el movimiento al socialismo más, y lo que ocurre en la realidad. Sin ir muy lejos, el Estado plurinacional habla demasiado, se llena mucho la boca con la madre tierra, la madre naturaleza, que hay que cuidarla, que es nuestra Pachamama. Nuestro vicepresidente David Choquehuanca cada vez recita, declama y nos da poemas muy bonitos sobre cómo hay que, pero solo eso, ¿no? Declamaciones, cuando en la realidad uno tiene a los mineros, pero ensuciando la madre tierra, contaminándola totalmente, confrontados con los campesinos. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué Estado plurinacional cuando la minería avanza despiadadamente? Hace poco, Marcos Usquiano, que es el principal representante de los guardaparques de Bolivia, le hacía una invitación respetuosa al presidente Luis Arce y al gobierno. Ojalá que le puedan tomar la palabra, porque solo esas cosas nos muestran la verdad a los ciudadanos y no el bla, 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 bla o medidas que se puedan sacar. Usquiano le decía al gobierno y al presidente, pónganme un avión. Un helicóptero. Pónganme un helicóptero, nos subimos, si gusta el presidente más, Luis Arce, y yo les muestro cómo la minería ilegal ha penetrado al Parque Madidi y dónde están operados y ya tienen campamentos. Yo les muestro. Y luego veremos qué es lo que hace el gobierno. Coherencia sería que el gobierno haga ese sobrevuelo junto a gente que sabe, que ha visto y que tiene las pruebas en la denuncia. Ahora, si Marco Usquiano me mintió y no... pues Usquiano asume la responsabilidad. Pero si tiene la razón, supongo que sí, porque él con total firmeza dijo, vamos, subamos a un helicóptero, hagamos el sobrevuelo y yo les muestro dónde se ha metido la minería ilegal en el Parque Nacional Madidi, y el gobierno no hace nada. ¿Por qué? Porque son sus amigos electorales, políticos, porque votan por él, por eso se los permite. Esa es una bajeza, ¿no? Si fuera así. Ahí es donde el discurso queda solo en lengua suelta y nada más. Entonces, esas contradicciones son las que no cuadran cuando se habla de Estado plurinacional, cuidado de la madre tierra, que si la Pachamama, que si esto y que si el otro. Íbamos a poner un material de Juan Carlos Enríquez respecto de... Hugo, ¿tú puedes ver cuánto dura ese...? No, sí, es eso. Tal vez más adelante. Yo preferiría ahora... no, todavía no está nuestro invitado. Hagamos lo siguiente entonces, Hugo. De una vez pongamos el material de Juan Carlos Enríquez, aunque lo vamos a tener que cortar por la pausa, porque son 12 minutos a propósito del Estado plurinacional. Yo creo que esperamos para poner el material de Juan Carlos. No creo que valga la pena cortarlo con la publicidad. Más adelante tal vez sí, pongamos el trabajo de Juan Carlos Enríquez, nuestro compañero de trabajo de la red de Pío XII en siglo XX en Yayagua. Es una nota ciertamente extensa, son 12 minutos, no valdría la pena escuchar ese trabajo cortado o interrumpido por una pausa. Más adelante vamos a poner ese trabajo que invita a la reflexión, el contenido, la manera en la que Juan Carlos abordó este trabajo periodístico sobre un año más del Estado plurinacional de Bolivia. Pero entre tanto quiero darle la bienvenida y saludar, agradecerle mucho a Miguel Molina Gareca. Él es historiador,
escritor y comunicador social. Desde Tarija nos atiende Miguel Molina para hablar sobre esto que se acerca cada vez más, los 200 años de Bolivia, el bicentenario. 200 años desde que fuimos en aquel 6 de agosto de 1825, nacimos como país, ¿sí? A partir de entonces nacimos como país, nos llamamos Bolivia y existe esta nuestra nación. Han pasado 2 siglos, buen tiempo para evaluar qué hemos hecho o qué es lo que no hemos hecho, qué hemos logrado, qué no hemos logrado, cuánto hemos avanzado, poco, nada, en fin. Miguel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido a la mañana en directo de Herbol. ¿Cómo está? Buen día, qué gusto escucharlos y aquí pues para que podamos intercambiar opiniones con respecto a esta patria nuestra. Miguel, cuando hablamos de 200 años y recorremos la historia de Bolivia, que por supuesto es abundante, ¿no? Hay muchas fechas y cosas. Yo no quisiera que este bicentenario se convirtiera meramente en un recuento cronológico de hechos históricos, presidentes, guerras. Está bien, yo entiendo que esos ciertos picos nos permiten comprender realidades, pero tengo la sensación que hay otras cosas que deberíamos debatir y analizar en este bicentenario. Por ejemplo, esta pregunta que permanentemente se la hace el boliviano Miguel, seguramente que en Tarija también, en cualquier lugar, en el transporte público, en charlas informales entre ciudadanos, en algún restaurante, en mercados y en cosas, cuando se dice qué ricos que somos o fuimos como país en cuanto a nuestros recursos naturales, la plata, el estaño, la goma, otros minerales, el tiempo del gas, que parece que como siempre nos los acabamos y no hemos logrado nada sólido y contundente, estructural para proyectar otro tipo de economía y otro tipo de sustento para el país. El litio que está ahí entre bambalinas, entre que dimes y diretes, pero la gente dice eso, Miguel, somos un país tan rico, incluso desde el exterior así lo reconocen, pero Miguel, ¿por qué seguimos siendo tan pobres? O sea, esa paradoja es la que no sé si nadie la ha podido explicar a cabalidad. ¿Eso por qué, Miguel? Porque no hemos tenido líderes, presidentes de talla de estadistas a cabalidad que nos hubieran mostrado un rumbo sostenido para aprovechar esos recursos y realmente volvernos un país rico, pudiente en cuanto a recursos económicos, industrias. Eso, ¿cómo nos explicamos después de 200 años, Miguel? Bueno, es un poco difícil dar una respuesta concreta y que sea la más cabal y justa aproximada a la historia. Sin embargo, creo que debemos considerar un hecho muy importante para Bolivia. A diferencia de otras regiones del mundo, Bolivia se constituyó a partir de conglomerados que venían con sus características y singularidades propias desde antes de la constitución del Estado boliviano. Estamos hablando de las republiquetas que existían desde antes de la conformación incluso del virreinato del Río de la Plata. Entonces, cada región, ¿no?, tenía una forma de desarrollarse. Y cuando se crea el Estado boliviano, ¿no?, la mayor parte de esas regiones asisten a la creación de ese Estado, pero con el fin de que en ese Estado se vean consumadas sus aspiraciones. Y ahí viene un primer gran problema para este Estado que sigue hasta la fecha, una tensión entre regiones, que unas quieren imponerse sobre las otras, ¿no?, que unas quieren erguirse por encima de las otras, y en este afán de no tener y no llegar hasta el límite de la sangre, ha surgido una cultura del caretaje, una cultura, Moxoy Francolí lo decía en las charcas previa o finales de la colonia, los altoperuanos tienen dos caras,
¿no? Y cuando alguien entra a saludarme a mi despacho, yo les digo, ¿cómo están ustedes dos? Porque hay uno que me mira y el que está a la espalda, en la nuca, sonríe, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que para no llegar a este límite de la sangre final, entre las regiones se han creado estos sistemas de cortinaje, de caretaje, los queda bien, ¿no? Es decir, hay que hacer las cosas para quedar bien. No importa que sean mal hechas, pero las hagamos para quedar bien. De ahí que tú ves estas sinvergüenzuras, estas lisuras, esta banalización de la vida, ¿no? A los extremos que todos los días los medios de comunicación ustedes nos propinan. ¿Por qué? Creo yo, porque en esa relación frágil, endeble, eh, de apariencias, ¿no? Nosotros hemos encontrado una forma de vida. Ya, vamos a vivir con las migajas que nos da el Estado central, pero no me toques esto, no me toques este otro, no me toques este otro. Es lo mismo que hacen los políticos, ¿no? Cuando dicen, estamos viendo el tema dogmático, tiene que haber un programa para salvar el país, pero en el fondo el programa se reduce a cuántos ministerios vas a tener tú, cuántas aduanas me van a tocar a mí, la fiscalía va a ser tuya, qué juzgados son los míos. O sea, pero el discurso, ¿no? Don Enrique Finop decía, en Bolivia es importante tener una buena parada, no importa, la pinta es lo que manda, decía, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que todo esto, de alguna forma, grafica una sociedad de cortina. Y Eh, cuando tú quieres utilizar la realidad, la haces para fines demagógicos. sí. Y entonces dices, la realidad del pobre boliviano que vive en el campo. Y vienen los 20 años del socialismo del siglo XXI que te terminan exaccionando 45.000 millones de Sí. dólares. Miguel Molina dice, hace referencia a un aspecto muy, muy llamativo. Dice, la práctica de nuestros políticos y nuestros gobernantes desde que hemos nacido es el caretaje o el cortinaje. Es decir, actuar solo para quedar bien, solo para salvar el momento. No importa si no hay condiciones o lo que sea, hay que ponerle ahí un adorno, un moño, pero hay que quedar bien. Después, ¿qué importa? Que no funcione, que se caiga, que no haya plata o lo que sea. Y Miguel dice, y eso lo vemos ahora. Se está reproducido permanentemente en la forma de hacer política en Bolivia. Miguel, este enfoque que tú tienes, ¿cómo es que lo has obtenido? ¿Cómo es que tú llegas a esta conclusión? Me imagino que es producto de mucha revisión histórica, del estudio de gobiernos, de conductas, de personajes políticos. Es eso, en esencia, que te da como conclusión este enfoque que tú planteas, esta cortina que le gusta a que siempre le ha gustado al político y a la política boliviana. En esencia, ¿qué te ha permitido aterrizar en esta conclusión, Miguel? En realidad no es solo para políticos. Este Ah, hábito, sí, sí. este protocolo de vida, se trasladó a la sociedad. Entonces tú lo puedes ver en todos los ámbitos. Y aquellos que se resisten o nos resistimos a quedar bien por el solo hecho de quedar bien, realmente quedamos aislados en la sociedad, ¿no? Eh, eh, en Bolivia, en términos generales, es un honor que te invite un alcalde, un senador, un diputado, un gobernador a su cumpleaños. Sí, Y sí. tú sabes que ese es un corrupto y te sientes orgulloso de ir a la fiesta del corrupto. ¿Te das cuenta? Y los que nos resistimos, ¿no? Quedamos al margen. Decías tú de dónde salió todo esto. Básicamente, un proceso formativo que yo agradezco mucho la posibilidad que tuve de tener buenos amigos en la ciudad de La Paz, en Potosí, en Sucre, que compartían estos criterios, ¿no? Yo recuerdo a don Antonio Paredes Candia en la ciudad de La Paz, que me señalaba muchas veces, ¿no? La fortaleza de la originalidad y de la humildad. Y él estaba en contra de estas posturas, yo te hablo de los años 90 cuando yo estudiaba y vivía en La Paz, estaba en contra de estas posturas de,
¿verdad? De decorado, ¿no? Me acuerdo que entonces había el tema del encuentro de los dos mundos, por el 92, ¿no? Y había que hacer eventos, y entonces que iban a llegar los reyes, y sabes tú que los alcaldes ahí en La Paz intentaban hablar como españoles, ¿no? Y era realmente vergonzoso, Sí, sí, absolutamente sí, sí. vergonzoso, ¿no? Y estas cosas tú las ves ahora ya replicadas en la base misma de la sociedad. Perdón, perdón, Miguel, te hago solamente referencia, pues, abro un paréntesis a lo que tú decías. Sí, cuando llegaron los reyes de España, hubo incluso un político de la cúpula del MAS importante que quiso inclinarse, o se inclinó cuando le dio la mano al rey. Por favor, Miguel, estamos en Bolivia. O sea, eso de que, no, dice que es el rey y que tengo que inclinarme. No sé dónde queda lo de la dignidad, el amor propio, pero si tú recuerdas, ocurrió eso con alguno de los políticos que fue duramente condenado porque lo dijeron, oye, tú que eres del Estado plurinacional, de los 500 años y de todo lo demás, vienes con este tipo de poses ante los reyes. Nos sometemos rápido ante el poder, ¿no, Miguel? Nos genera sumisión rápido el poder. El diputado, el senador, el ministro, el embajador, el doctor. Es muy facilito y rápido, Miguel. Ahora, creo que gran parte de ese concepto utilizado por usted, sumisión, tiene que ver con lo que se forma, con lo que se da, con los contenidos que nos extienden en los colegios. Tú revisa cualquier colegio, cualquier contenido básico, lo primero que te enseñan es que Bolivia es el país maltratado, abusado, no ha ganado ni una guerra. Es decir, su máximo logro es ganar o empatar 0-0 con la Argentina en Buenos Aires, ¿no? Entonces, te enseñan mediocridades que en el fondo afectan a tu subconsciente. Por lo tanto, tú entiendes, ¿no? Que el solo hecho de haber ido al Mundial ya te coloca en una situación de privilegio como nunca antes. Este país está ansioso, tiene ganas de éxitos, pero le enseñan Sí. derrotas. Entonces, ninguna sociedad va a tener dignidad íntegra y va a sentirse libre si permanentemente los conductos protocolares son de sumisión y sometimiento. ¿Mm? Aquí en Tarija pasa una cosa bien graciosa y que seguramente pasa en el resto del país con los otros países vecinos. Cuando el tarijeño cruza allá a Orán, ¿no? No bota ni la bolsita del carpil por la ventana del auto, ¿no? Cuando cruza aquí ahora en Aguas Blancas. Ni el pucho del cigarrillo lo bota por la ventana. Pero cuando se viene de este otro lado, tira los pañales por la ventana, tira las Sí, sí. bolsas negras, ¿no? Es decir, hay una especie de temor dramático del boliviano incubado cuando está afuera. Pero cuando está adentro, es como si viviese. En Sucre utilizaban un término mis compañeros en colegio, decían, este es un despute, decían, ¿no? No sé si Sí. se permite la palabra, pero así hablaban y esa es la verdad. Aquí adentro en Bolivia somos a cual más gallo, pero cuando vamos afuera, y ahí voy al concepto que usted utilizaba, estamos absolutamente sometidos. Y las formas en las que liberamos ese sometimiento es a través del alcohol. Tú ves las imágenes de los Sí, sí. bolivianos que festejan por la avenida principal de Buenos Aires, están casi todos borrachos. Pero después cuando los ves bailando, sanos. Miguel, no voy a dejar que te quedes sin ahondar un poco más o ampliar la temática que habías abordado cuando decías la cuestión del alcohol. En Bolivia desde siempre es un factor, pero digno de estudio. Si tú quieres añadir algo más sobre esto, Miguel, es un ocultador, es un refugio de frustraciones, de complejos, el alcohol para una buena parte de la sociedad boliviana. ¿Esa es la idea, Miguel? Más bien creo que es un disparador.
creo que es un disparador de emociones, creo que es un disparador de insatisfacciones, ¿no? Eh, el hombre, en términos generales en Bolivia, ¿no? Asume una identidad totalmente distinta. Cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres, por supuesto. eh, una identidad totalmente distinta cuando está ya invadido por el alcohol, ¿no? Y esa identidad es hasta muchas veces desconocida por la familia de la persona, ¿no? Es absolutamente llamativo esto. Y esto es muy importante en este país, porque si tú ves, ¿no? Los consumos de litros de leche que tiene el boliviano al año no llegan ni a 40, pero el consumo de litros de alcohol al año del boliviano pasa de los 100. Entonces, tú ves que aquí hay unos elementos muy interesantes. En cualquier otro país, esto es, no diremos similar, pero no tiene esas enormes, ¿no? Diferencias como las tenemos en nuestro país. Yo creo que aquí hay otros elementos que ya han añadido, ¿no? Y uno de esos elementos que ya tiene que ver con algo que es muy preocupante, ¿no? Y es que nosotros, muchos en el país, se creen que viven en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y creen que tienen derecho a determinadas cosas por el solo hecho de existir, cuando nuestra realidad es totalmente distinta. Y esto, si antes bien existía, ahora es peor. Entonces, el Estado jamás va a poder satisfacer todas estas exigencias. De ahí es que hemos creado, y cada vez con mayor delicadeza, si se quiere utilizar este eufemismo, generaciones de personas más sensibles, ¿no? Y prontas a denunciarte y prontas no sé, a exigir algo cuando en realidad, ¿no? La realidad nuestra es distinta. Vi el otro día en la ciudad de La Paz el caso de unos señores que ahí le gritaban a una señora que sacaba unas tunas, ¿no? Oh, sí, sí, sí. ¿No? Por un lado y por el otro. El señor abusivo con la señora y su guaguita, y del otro lado aparecieron pues bandadas de tunólogos, ¿no? De gente que Sí, conoce de sí, sí, ¿no? sí. Los tunantes organizaron un Tuna Fest, ¿no? Entonces, mira tú, realmente son diversidades abismales en sus diferencias, y nuestra realidad es otra, ¿no? Nuestra realidad es otra. Nuestra realidad no está en que el señor abuso con esa pobre señora, ni que los tunólogos y tunantes hagan festividades y explicaciones sobre esa bendita planta, ¿no? Nuestra realidad está en enfocarnos en temas que a nuestros políticos no les interesan. Por lo tanto, tiene que venir de la misma sociedad la respuesta. Y eso tiene que ser un compromiso con uno mismo. Y eso se llama disciplina. Y eso es algo que hemos perdido. Y que si antes teníamos algo de esa disciplina, la hemos perdido. Miguel, Y Miguel, sí, disciplina. El primer acto de disciplina dicen que es levantarse temprano. Es el primero de tu vida. Si lo derrotas y lo logras, el resto va a ser muy, muy fácil y van y llegando los logros. Miguel, mira, quiero retomar un sentido de esta entrevista, pero los elementos que tú nos has dado son muy enriquecedores. Miguel, cuando tú hablas de que desde principio, desde que nació Bolivia, la tendencia de esta sociedad y sus líderes ha sido actuar bajo cortinas y caretas solo para quedar bien, nada estructural, no cuestiones de fondo. Luego, siempre hambrientos de triunfo, de lograr algo que nos pudiera hacer sentir felices a todos. Si esas dos cosas están ahí como factores negativos, no como positivos, Miguel, entonces uno se pregunta, ¿en torno a qué hemos estado unidos los bolivianos desde 1825? ¿Cuál ha sido ese factor de sociedad común, esa identidad, ese paraguas colectivo que nos
permitiera mirar un norte de país y trabajar duro en función a eso, Miguel. No lo hemos tenido, no, nunca ha existido por estos factores que tú mencionas y que seguro hay otros más. Entonces nunca hemos tenido el factor unidad, factor sentido común como sociedad para avanzar hacia eso. Y peor todavía, obvio, no hemos tenido los líderes que nos muestren ese horizonte. Miguel, ¿o tú qué opinas? Todo Estado, toda sociedad se conforma en torno a un concepto que es precioso políticamente, y sin él la historia no se justifica. Es la cohesión, ¿ya? Los bolivianos no hemos estado cohesionados. Los bolivianos hemos estado coercionados a pertenecer a este Estado. Si tú ves los discursos más espectaculares de política de todos los tiempos en este país, tienen que ver con que el Estado tuvo que intervenir para que tal región acate las disposiciones. ¿Te acuerdas de Leopoldo Fernández en Pando, del Hotel Azamex? Todo tenía que ver con el hecho de que estaban por dividir. Y entonces, ¿qué intervino ahí? La coerción del Estado, la fuerza militar, la fuerza policial, la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones. Esto no sucedería en todos los países, por si acaso hay diferencias entre regiones, no tan profundas como el caso boliviano, pero hay diferencias. Los paulistas en Brasil no tienen nada que ver con los del sur del Brasil, y los del sur del Brasil no se identifican ni siquiera brasileros, pero jamás se les ha ocurrido, ¿no?, al sur blanco del Brasil separarse del Brasil. Y si es que hubo esas teorías, y en algunos casos puede que haya prosperado, ellos mismos se daban cuenta que eran más las cosas que los unían que las cosas que los desunían del resto del Brasil. Pero en el caso nuestro, esto es bastante preocupante, porque tú acá no encuentras muchas cosas que te unan. Todo el mundo dice, la cultura boliviana, pero ¿qué has hecho por esa cultura boliviana? ¿Cuál ha sido tu aporte a esa cultura boliviana? Porque esos bailes que habían, esa música que había, ¿no? Entonces, es muy importante que cada generación dé su aporte para que este Estado se una, no en base a la fuerza, sino en base a la cohesión, a aquello que nos represente a todos. Miguel, tú decías, entre las varias cosas muy interesantes y provocativas que has planteado en esta entrevista en la mañana, decías, factor de cohesión. Una sociedad tiene que tener factor o factores de cohesión que colectivamente la unan y le permitan caminar a sus ciudadanos juntos mínimamente hacia ese objetivo. Yo sé, Miguel, que Bolivia es una sociedad muy abigarrada, muy diversa, pero eso aumenta el reto para por lo menos tratar de encontrar un paraguas que sea el mínimo común de hacia dónde vamos, respetándonos en nuestras diversidades. Yo te preguntaba, esa cohesión, ¿cómo se la encuentra, Miguel? ¿Dónde nace? ¿Quién la tiene que forjar, cultivar? ¿Nace así porque sí, un día en la sociedad, o de qué depende? Ahí intervienen principalmente los éxitos de las sociedades, ¿no? Nadie quiere pertenecer a un grupo que nunca ha ganado nada, ¿verdad? O muy pocos son los sacrificados que quieren pertenecer a un grupo que nunca ganó nada. Entonces, y esto no pasa solamente por el tema de los liderazgos políticos, porque ahí está el gran error nuestro, en creer que ellos nos van a salvar, cuando en realidad ellos son el instrumento para que esto siga así. Los políticos no debemos vernos nosotros como los salvadores de la sociedad, sino como los perdedores de la misma. Es decir, ellos son los elementos que han logrado que Bolivia sea lo que es, ¿entiendes? Lo positivo que tiene Bolivia lo logró por su propia gente. Mira tú, en el año 92, 93, no me acuerdo cuándo fue que Bolivia fue al Mundial, ¿no? El 94. Sí. ¿Quiénes fueron los que llevaron a Bolivia al Mundial? Fueron unos jugadores de Santa Cruz, de Oruro, de Pando, de Riberalta, de Beni, no sé. ¿Entiendes? Sí. Pero ahí no había un solo político adentro. Pero cuando se logró el triunfo, aparecieron los Mesa, los Goni, los todo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó? Todo ese proceso que era bueno se fue como un deslave.
Entonces, ¿qué sucede? Los bolivianos no debemos creer en los políticos primero, ya, porque ellos nos van a seguir llevando a esta situación. Ya han demostrado durante 200 años que no son buenos. Entonces, ¿cómo crees tú que en los próximos 5 van a cambiar? Hubo un gran pensador paseño, don Franz Tamayo, que decía, no, en Bolivia todo es grande menos el espíritu del político. Entonces, todo es rico menos la inteligencia de los políticos. Entonces, don Franz Tamayo tenía una visión muy interesante y decía, no, la única forma de salvar a este país, de sacarlo de esta corriente, ¿no? Es fortaleciendo a su propia gente. Porque si tú esperas que estos sujetos te saquen, no lo van a hacer nunca, porque para ellos el negocio está en mantenerte como estás. ¿Entiendes? Entonces, si tú quieres mejorar, depende de vos. Porque si estás esperando que estos sujetos te ayuden, lo que te van a hacer es, sí, coyunturalmente te van a dar una pega, ¿no? Y esa pega te va a durar 5 años. Y si te casas y haces que tu mujer se embarace en los próximos 4.9 meses, cerca de llegar al cambio, no te la van a cambiar a ella también. Entonces te vas a quedar otros 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Estás mal aprendiendo cosas. El esfuerzo privado, la iniciativa privada, es la que te va a salvar. Pero no privada como empresa privada, sino privada como individuo. Con esto yo tal vez cierro mi intervención y les quedo muy agradecidos a ustedes, son muy gentiles Eh, y en- siempre con otros respetos para el resto de la población boliviana. Miguel, quería yo complementar esto con una consulta. Bueno, siempre y cuando también somos respetuosos de esto, que tu agenda te lo permita. Y yo quería complementar a lo que tú acabas de decir. Comparto varias de las cosas que has dicho respecto de que si miramos a los políticos y esperamos que ellos sean los salvadores, estamos perdidos. Pero ahí tengo una duda, como que el huevo es primero el huevo o la gallina, Miguel. Estos políticos han salido y van a seguir saliendo de la sociedad boliviana, de cualquiera de nosotros. Entonces uno piensa y dice, o es que la sociedad está contaminada definitivamente con esta mirada tóxica del Estado, no como beneficio y cuidado de lo colectivo, sino de la oportunidad del trampolín individual, que si yo llego al Estado, soy autoridad, soy político, soy líder, entre comillas, debo asegurar mi futuro, el de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y de todo el mundo. Me vale un pito el resto, es la gran oportunidad. No es que la sociedad tiene esa forma de pensar, por eso yo decía, entonces, ¿quién nos cambia? Eh, Vuelvo tal vez al principio de mi intervención. Bolivia se ha conformado a partir de grupos de diferentes regiones. Y esa conformación de Bolivia a partir de esos grupos no es fácil, porque esos grupos no se conformaron en 100 años o en 200, ¿no? Tarija tiene su primera fundación en 1539 y ya había un germen ahí de identidad. Oruro tiene su fundación no sé cuándo, Potosí su fundación, La Paz no sé cuándo. Y cada uno tuvo su germen de identidad. Por lo tanto, no es fácil y esperable que en 100 años o en 50 o en 20 o en 200, ¿no? Esa formación de casi 400 años cambie. No va a cambiar, es muy difícil. Así sea la fuerza, no va a cambiar. Lo que vamos a hacer para evitar la fuerza es aparentar lo que te decía el segundo, ¿no? Es decir, la cultura del cortinaje, del visado, ¿no? Del ornamento, lo hueco. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pienso, dentro de mi ignorancia, que lo más fácil en este momento para evitar que este país siga en esta senda, digamos así, medio de vía crucis, ¿no? Eh, Tú cuando sales a Europa, haz la prueba, si es que has ido. Aquí los argentinos, aquí los mexicanos, aquí los brasileños, bolivianos, sí, venga, por este pasillito. Si vas solamente con tu visa de boliviano. Porque hay muchos que dicen, no, yo soy boliviano y voy como quiero a Europa. Sí, pero tienes la doble nacionalidad italiana, la doble nacionalidad alemana, ¿no ves? No, pero si vas como bolivianito, a ver cómo te las pasas. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos nosotros mirar nuestra realidad con objetividad. ¿Y cuál es la objetividad de Bolivia? Que en este momento somos un país que después de estos 20 años en especial que han pasado, ¿no? Hemos retrocedido muchísimo más que ningún otro estado
tal vez Venezuela, en el continente. ¿Mm? ¿Qué requerimos? Colocar las cosas en su verdadera dimensión. ¿Y cómo son las cosas en su verdadera dimensión? Este país lo primero que necesita es saberse que es distinto y no a la fuerza mezclarse. No intentar mezclarlo a la fuerza. No. ¿Sabes, amigo? Aquí a Tarija, y como en otros países, en otras capitales solamente del país, cada fin de año, ¿no? Sabían llegar estos señores del norte Potosí. Bueno, y aquí venían porque saben que hay campañas para ayudarles. Pero este año y el anterior ya no vinieron solo los de Norte Potosí, vinieron de Oruro, de La Paz, de Sucre, y se instalan en las rotondas de la ciudad, ¿no? Y ya comenzó una especie, ya no de, digamos, conmiseración con ellos como había antes, sino más bien una especie de violencia. ¿Cómo van a estar ahí? Hay que sacarlos, afecta a nuestro turismo. Estas cosas que le digo, que seguramente suceden en otras regiones del país, ¿no? Hace que esa forma no es la forma de integrarnos. La forma de integrarnos pasa porque cada uno pueda desarrollarse según su capacidad y su intensidad, y que no haya privilegiados, elegidos y entenados. ¿Entiendes? El Estado boliviano centraliza el 80% de los recursos de este país en La Paz. El resto somos entenados. Y dice, no, pero distribuimos a todo lado. Miren, nosotros aquí en Tarija llevamos más de 200 años tratando de juntarnos con el Chaco y no podemos llegar en una carretera asfaltada. Pero en otros lugares sí ya pueden hacer hasta dobles vías. Entonces, cuando uno mete estos temas en el debate, ¿no? Estos temas dicen, no, eso es sectarismo, eso es regionalismo, hay que descalificarlo. Entonces, ¿cómo tú quieres que tengamos un elemento de cohesión si no me quieres escuchar cuando te lo planteo? Si te sientes víctima cuando te lo planteo, porque eso es el gran ejemplo, ¿no? O sea, la disciplina es el concepto más fuerte que nos han podido dejar los abuelos, pero en estos últimos 20 años, el concepto más importante que se ha forjado es el de la victimización. Si yo soy víctima, no, a mí me tienen que proteger, defender, todo. Entonces, si yo planteo este tema en el debate público, inmediatamente se victimizan. Racistas y, ¿entiendes? ¿No? Toda esa bataola insulsa, pero efectiva. Entonces, pero yo no tengo ningún problema porque llegan aquí de todo lado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que agarrar las cosas en su verdadera dimensión, tocar los temas como son y no tratar de esconderlos, meterlos así o tirar la pelota más adelante para ir postergando y nunca los afrontamos. Y en ese postergar se nos acaba pues la existencia. Sí, sí, Miguel, yo sé que tú tienes tiempo solo hasta las 11. Miguel, te agradezco mucho. Fue grato, interesante, sorprendente conversar contigo. Espero que más adelante, en lo que va de este proceso de festejo de Bicentenario, te tengamos. Miguel, ha sido un gusto y estás ahí como fuente de consulta para más adelante. Que sea hasta pronto, por lo tanto. Muy gentiles.